Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y pues es un momento como para pensar que a orillas del Támesis, que es un río que corta la ciudad de Londres, que por cierto era un río muy contaminado y ahora está bastante limpio, la primavera debe haber llegado y en los parques de Londres debe haber, y en otros lugares de la ciudad debe haber señales de la primavera. En Bruselas debe haber muchas flores porque esa zona de Europa se llena de flores muy lindas en el periodo previo a la Semana Santa y en esos días. De manera que la naturaleza empieza a ponerse jovial y en estos momentos uno podría pensar que si la naturaleza es tan jovial, que por qué preocuparse, y yo creo que sí hay por lo menos potencialmente temas de los que preocuparse. Hace básicamente 2 años los ciudadanos de Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte tomaron una decisión, por una mayoría ajustadísima, pero igual mayoría, de un poco ir contra la historia. El mundo, de alguna manera, ha construido puentes. Hay algunos gobernantes que les llama la atención construir muros, pero en general la historia ha ido hacia la construcción de puentes. Y los británicos, sobre todo los británicos mayores, parece, los jóvenes no fueron muchos de ellos a votar, y los viejos pensaban que el Canal de la Mancha, que es lo que separa a las islas británicas de Europa, correspondía a una muralla, y a esa muralla se le llama Brexit. Sobre ese tema volvemos a tener el privilegio y el placer de tener a don José Rafael Brenes. Yo creo que para ahora el invitado más frecuente de este programa. El otro día un exministro de Hacienda y exministro de Relaciones Exteriores alegó que él ha sido mucho invitado aquí, pero no compite. Don José Rafael Brenes hablará de ese tema, nos hará el favor de hablar de ese tema una vez que el canal nos invite a que don José Rafael hable. Una promesa es deuda, y yo les prometí que don José Rafael nos va a hablar sobre el Brexit. Tal vez la primera cosa, don José Rafael, es qué quiere decir Brexit, porque la palabra se ha vuelto en titulares de la parte financiera de los diarios, y a veces en primera página sale, pero no necesariamente se sabe qué quiere decir. Bueno, primero que todo, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy agradable venir a discutir acá los temas que usted nos propone en el ámbito económico. Hoy el tema es un tema, digamos, cercano a mi corazón, porque pese a que usted sabe que yo soy ingeniero agrónomo y me ha tocado desempeñarme profesionalmente en el campo de las finanzas, mi maestría es en comercio internacional. O sea, así que de alguna forma este tema pues me recuerda cuando estaba estudiando yo en la universidad acerca de todas las maravillas que la integración en los mercados internacionales trae y las ventajas que se conlleva para una economía. Contrario, bueno, vamos a ver.
tema que es central al debate de lo que es Brexit. Y usted le pregunta a la primera ministra británica qué es Brexit, ella lo que dice es Brexit is Brexit, ¿verdad? Nada más, pasó repitiendo esa línea, la criticaban de que era muy cuadrada y que cuando le dijeron que eso es lo que tenía que decir, no decía absolutamente nada más. Bueno, es parte del problema. En realidad Brexit hace referencia a la decisión que toman las Islas Británicas, por eso es British Isles, de abandonar su participación en la Unión Europea, salirse, por así decirlo, de la Unión, y de ahí las palabras en inglés British Exit, el famoso Brexit. Esta decisión la toman los ciudadanos de Gran Bretaña de una manera casi accidental. Estaba leyendo un poco antecedentes para venir al programa y resulta que ellos, que se unieron en aquel momento, la Comunidad Europea en 1972, ya en 1975 habían tenido el primer referendo a ver si se mantenían o no como parte de la comunidad. Hay que recordar también que los británicos tampoco adoptaron la moneda, el euro, sino que ellos siguieron manteniendo la libra esterlina, y siempre tuvieron muchísima resistencia a participar dentro del espíritu integracionista que inspiró la formación de la Unión Europea. De hecho, hay un famoso programa inglés que se llamaba Yes Minister, a donde hacían un chiste de por qué los ingleses habían aceptado ser parte de la Unión Europea. Entonces el funcionario de servicio civil que había estado durante todo el proceso le dice al primer ministro: ¿por qué nos oponemos? Y es mejor oponerse desde adentro que oponerse desde afuera. Por cierto, y ese es un excelente tema, porque hay una serie de aspectos que, independiente, y yo no voy a decir qué es lo que usted va a decir en unos minutos más, pero independiente de lo que ocurra, una de las cosas importantes es que van a ocurrir un montón de cosas que van a afectar de manera importante y significativa a todos los habitantes de las Islas Británicas, donde no van a poder decir nada. Tomaron la decisión de no poder decir nada. Así es. De hecho, es importante recordar que no estamos hablando, al principio mencionamos lo comercio, pero no solo comercio. La integración los tres principales ámbitos de la Unión Europea son el tema de comercio, tanto en bienes como en servicios, el tema de seguridad, donde no solamente tienen una integración a nivel, digamos, de las alianzas militares, sino que además todo lo que tiene que ver con la seguridad interior, lo que sería la policía, por así decirlo, también lo tienen totalmente integrado. Y el tercer ámbito, que tal vez es el más polémico, era el tema migratorio. Bajo las reglas de la Unión Europea hay libre movilidad de factores, lo cual incluye la mano de obra y, por lo tanto, los ciudadanos de todos los 22 países. 28. Sí. 28 países, sí, 27, 28. 28 países miembros de la Unión Europea pueden trabajar libremente, o podían trabajar libremente en Inglaterra. Eso hizo que una migración muy importante, sobre todo de los países menos desarrollados de Europa Oriental, causara la percepción dentro de los ciudadanos británicos de que estaban siendo desplazados por migrantes, y eso era algo que realmente los hacía sentirse amenazados. Entonces, efectivamente, en aquella oportunidad, en el año 2013, el entonces primer ministro James Cameron promete que va a hacer un referendo para, de una vez por todas, la gente deje su base, porque esto es importante señalarlo, conservadora, deje, por así decirlo, molestarlo con ese tema, creyendo que la gran mayoría de los ciudadanos, dados los beneficios que les había dado durante todos estos años el pertenecer a la Unión Europea, iba a votar a favor. Y toman entonces la decisión del 23 de junio de 1916 hacer el referendo. Y la pregunta era muy fácil: ¿quiere quedarse o salirse? Y hubo una campaña, cargada de desinformación alrededor de la decisión.
Aquellos que decían que hay que salirse lo pintaban como si fuera la panacea. ¿Por qué? Primero, porque ellos iban a recuperar su soberanía. Hay que recordar que la Unión Europea tiene mecanismos pansoberanos de administración de justicia, por ejemplo. Entonces está la Corte Suprema Europea, que en última instancia dirime diferencias entre conflictos que pueda haber por legislación nacional que se aparta de las normas aprobadas a nivel de la Unión. El tema, digamos, laboral, aunque en algunos casos, algunos países hacían unas salvedades, el tema de medio ambiente, temas de comercio, ¿verdad? Entonces, muchos ciudadanos sentían que ellos estaban delegando esa soberanía en un ámbito del cual ellos no tenían control. Ya mencionamos el tema de migratorio. Entonces, y eso es curioso porque si bien es cierto, hay libre movilidad de personas, hay condiciones que bajo las reglas vigentes se pueden establecer, sobre todo en lo que son los derechos al trabajo, cosa que Inglaterra nunca había querido hacer, sino que optó, Gran Bretaña, optó por la versión más radical, es mejor que no vengan, a través del Brexit, y todo lo que tiene que ver también con la posibilidad, y esto es también con la contribución que ellos hacían al presupuesto de la Unión Europea, porque entonces decían los británicos que, es importante recordar que al tratarse de economías que están en muy diferentes estadios de desarrollo, contribuyen todos a un presupuesto común y en función de esas diferencias de desarrollo había proyectos específicos que buscaban equiparar a los más atrasados con los más adelantados, entonces se podía en situaciones donde un país aportaba más o bastante más de lo que en teoría recibía de vuelta en servicios de proyectos comunitarios. Inglaterra claramente era uno de esos, entonces decían que ellos no solamente estaban contribuyendo a países que no tenían nada que ver con Inglaterra, sino que además se quejaban de que mantenían una burocracia inmensa, lo cual no es de tener razón, es muy grande la burocracia europea, de gobierno europea, pero entonces que también ese iba a ser un ahorro para las finanzas del erario y que iban a poder inclusive hasta dedicar eso a atender en necesidades más puntuales como las del sistema de servicios de salud. Además, y todo esto era gente que estaba, digamos, más a la derecha, a pesar de que también había gente de la izquierda que quería salirse, señalaban que el ámbito de la soberanía también alcanzaba la posibilidad de que ellos pudieran suscribir sus propios acuerdos de libre comercio de manera bilateral y no tener que esperarse a que los 27 países de la Unión Europea se pusieran de acuerdo a la hora de negociar con Corea o con Japón, por poner un ejemplo. Entonces, claro, dijeron, acá es solo ganar, ganar. Vamos a tener mayor soberanía, vamos a ser independientes para negociar nuestras relaciones comerciales con el mundo, no vamos a tener que aceptar a migrantes que no queremos tener y además vamos a tener un ahorro a nivel de presupuesto. Así lo vendieron. Claro, todos los que estaban en contra, que fueron muy malos en transmitir esto, trataron de señalar que eso tenía un costo, porque hasta ahora no solamente Europa era la existencia o la pertenencia a esta asociación de naciones, le permitía a Inglaterra tener un comercio, tanto de nuevo en bienes como en servicios, muy productivo con Europa, que es su primer socio comercial. Entonces, al igual como ocurre en Estados Unidos y México y Canadá, que hay una integración, digamos, de las cadenas de producción, lo mismo ocurre en Gran Bretaña. Y, por ejemplo, muchas de la industria automóvil está asentada en Inglaterra para venderle en Gran Bretaña, para venderle a Europa. El caso de Airbus, por ejemplo, que tiene en Gran Bretaña... Perdón, ¿esa es la primera o segunda más grande constructora de aviones del mundo? Del mundo. Tiene 14.000 empleos directos y 100.000 empleos indirectos que van a desaparecer, literalmente a desaparecer, si Gran Bretaña toma la decisión en estos días de salirse de la Unión Europea. El famoso tema de los tratados comerciales. Bueno, si dejan de ser parte de la Unión Europea, todos los tratados comerciales que tienen dejan de estar vigentes y tienen que empezar a negociar, digamos a nivel de países, pero son miles de tratados en diferentes ámbitos que de la noche a la mañana empiezan a regirse por las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Nosotros vamos a negociar
con el canal de que nos deje regresar una vez que se comunique con las amigas y amigos. Continuamos, amigas y amigos, escuchando a don José Rafael Brenes, tratando de ponerle pies y cabeza a algo que cada semana, y estoy mintiendo solo muy poquito, porque no es cada semana, es más o menos cada 15 días que doña Theresa May, la primer ministro del Reino Unido, que además hizo campaña a favor del quedarse, eso es un detalle, pero no es importante, visita Bonn esta semana, mientras conversamos nosotros, ella puede estar en París o en Bonn conversando porque al día siguiente tiene que ir a Bruselas y ha estado conversando y conversando y conversando, y ahí me parece que los europeos, que son 27, y ahí no los 28, porque han sido muy sensatos y prudentes en el sentido de que negociaron, y una vez que negociaron dijeron esto es lo que se puede negociar y no se puede negociar ni una coma, y me parece que no es un tema de inflexible, sino volver a poner sobre esa coma a 27, con todas las diferencias que hay entre Europa del Este, Europa del Oeste, Europa del Sur y Europa del Norte, es más o menos kafkiano, de manera que además, una vez que se cambia algo, no se sabe qué más se va a poder cambiar. Por favor, don José Rafael. No, y ese punto es muy importante, y creo que refleja un aspecto muy interesante de cuál es el espíritu que impulsa a la Unión Europea, y es el hecho de que todos los acuerdos que se toman tienen que ser por unanimidad. Así que no sé cuál es el país más pequeñito que puede estar siendo parte de estos 27, pero... No, Malta. Bueno, Malta tiene poder de veto sobre las decisiones que toma la Unión y podría perfectamente... Mentiras, Chipre, porque Chipre es solo la mitad de Chipre. La mitad de Chipre, entonces, puede perfectamente, podría, si uno quisiera, estar en una posición casi que de extorsionar a Gran Bretaña en el caso de que ellos quieran plantear una modificación en estas alturas del proyecto. Lo que sí se ha dado claramente del lado europeo, que no lo hemos mencionado, es que hay como dos focos. Los alemanes, que están a favor de, en la medida de lo posible, acomodar lo que se llama... No sé si nos va a dar tiempo de llegar a un soft Brexit, y los franceses, que ya están un poco hartos de que los ingleses estén dándole tantas vueltas al tema, que están diciendo ya no más. Entonces, ahora que ya estamos sobre el 12 de abril y se va a cumplir el plazo, estas negociaciones de último momento son claves para determinar si finalmente se va a dar o no se va a dar la ampliación y con qué propósito. Porque es importante señalar que no solamente ya ha tenido un impacto sobre la economía de Gran Bretaña, la amenaza, y aquí quiero un poco ir tomando lecciones para nosotros. El tema de tener las reglas del juego claras para el desarrollo económico es fundamental. Y toda esta incertidumbre que se ha generado acerca de cuál va a ser el régimen en que se van a relacionar la economía de Gran Bretaña con la economía europea, ha hecho que muchas compañías no se esperen al último día, sino que ya hayan tomado decisiones de trasladar parte de sus operaciones a Europa. Y esto en el sector de servicios financieros ha sido claro. Se han visto beneficiados Frankfurt fundamentalmente y París, a donde se han trasladado las oficinas o han ampliado su operación los grupos multinacionales financieros más importantes, porque no están en capacidad de tomar riesgo. Hay que acordarse... Un pequeño dato. Antes de eso, Londres era el centro más importante financiero de Europa. Y yo creo que lo sigue siendo todavía. De hecho, los ingleses estaban pulseándola, como decimos de lotico, para que aun cuando salgan, ellos puedan, asumiendo ciertos compromisos, seguir siendo considerados parte del club
europeo. Claro, porque no quieren perder todos los negocios que los europeos desarrollan en Londres, porque Londres claramente es el centro a la fecha donde se genera toda la liquidez, a donde los mercados son más dinámicos y realmente solo Frankfurt compite en alguna medida con Londres. Pero bueno, volviendo al tema de Brexit, lo que sí quería apuntar es que igual, tratando de atraer lecciones para nuestro país, usted hacía al inicio una introducción muy interesante. Están los del equipo de los puentes y los del equipo de los muros. Y más o menos así se dividió el electorado inglés. No fueron conservadores contra liberales, laboristas. Los liberales son muy poquitos allá. Sí. Conservadores contra laboristas, que en teoría es derecha contra izquierda, porque en los dos partidos hay quienes están a favor de mantenerse en la unión y quienes están a favor de salir. ¿Qué es lo que cambia? Su visión del mundo. Hay quienes son aislacionistas y quienes más bien piensan que un país mediano como Gran Bretaña se beneficia de ser parte de un club mucho más grande que le permite no solamente tener acceso directo a una cantidad de recursos, tanto humanos como materiales y financieros, mucho más amplia, sino que además a la hora de ir a enfrentarse con otras economías fuertes como la norteamericana o la china, estaría negociando desde una posición de fortaleza, o los aislacionistas que dicen que no ven más allá, diría yo, de sus narices, y se preocupan por tratar de tener control de su entorno más inmediato, limitando esa integración y protegiendo de alguna forma sectores muy específicos como puede ser el agrícola en el caso de Gran Bretaña. Entonces se da esta división y ahora después de 2 años a donde claramente el gobierno de Theresa May no hizo las cosas bien, hasta la última semana me parece fue que invitó a la oposición a ser parte del proceso de decisión después de 2 años de estar peleándose con ellos mismos, porque la discusión era dentro de los conservadores. Los conservadores tenían mayoría en el Parlamento inglés y a esta señora se le ocurre la maravillosa idea de hacer unas elecciones adelantadas a donde pierde esa mayoría y depende del Partido Unionista de Irlanda del Norte para seguir gobernando, y este es un tema en este caso fundamental, porque cuando a los de Gran Bretaña se les ocurre decir que van a salir de Europa, ¿verdad?, se les olvida que ellos no son del todo una isla, que resulta que Irlanda del Norte pega con Irlanda y ahí no hay mar. Entonces ahí, si en el caso de tomar la decisión de salir, se van a tener que exactamente volver a poner aduanas. Y uno diría, bueno, ¿cuál es la complicación? La complicación es que Irlanda, en un proceso larguísimo de una guerra civil entre Irlanda del Norte, católicos y protestantes, Irlanda del Norte y Irlanda del Sur, cuando firman los acuerdos del Viernes Santo, un tema central es la integración de Irlanda del Norte con Irlanda en el aspecto económico, que se favorece porque compartían reglas comunes en la Unión Europea. Ese tema, que en el caso de Irlanda es crítico, es hoy en día tal vez la mayor piedra en el zapato de los ingleses para tomar una decisión acerca de cómo salirse de su relación con la Unión Europea, porque tienen que salirse y de camino encontrar una solución a la frontera entre Irlanda del Norte y Irlanda. De hecho, la propuesta que Theresa May hace es, vamos a salirnos, pero todavía no sabemos cómo, pero sí, nos vamos a salir, es más, dice Theresa May. Nos vamos a dar 2 años, vamos a divorciarnos, eso es lo que dice. Nos vamos a divorciar, hoy vamos a hacer una separación, pero como todavía no sabemos cómo repartirnos los temas de la casa, vamos a tener 2 años para ponernos de acuerdo. De camino esperamos que haya una nueva tecnología para el seguimiento de todas las mercancías y todos los servicios, de forma tal de que cuando Irlanda del Norte e Irlanda queden integradas, ya eso se haga de forma automática. Bueno, no da una solución. Y eso precisamente fue la razón por la cual los más conservadores de su propio partido rechazaron el acuerdo, porque decían, ese tiempo que dice, mientras encontremos una solución, pareciera que puede ser indefinido. De ahí que Theresa May requería aprobación del Parlamento para su Brexit. Como aquellos que sigan este tema vio que fue rechazado 3 veces. Un pequeño detalle. Sí. El plebiscito, el referéndum no era obligatorio
la aprobación en el Parlamento sí es obligatoria. Exactamente. Bueno, eso es cierto. Es que este tema da para tanto. Claro. Solo el tema de lo que es hablar de cuál es el ejercicio de la democracia a través de un referendo que no es vinculante, porque los suizos lo tienen resuelto. Ellos tienen reglas claras y hay un referendo y todo el mundo sabe qué es lo que pasa. Esto es, vamos a tener la opinión del pueblo, pero la opinión del pueblo no solamente no es vinculante, sino que la mayoría de ese pueblo se quedó en la casa. Creo que votó el 35% de la gente que podía votar. De forma tal de que ella no ha logrado la aprobación, su propio partido no la apoya, y de camino, como esto era un fracaso, en Inglaterra, en Gran Bretaña, y perdonen que me sigue diciendo Inglaterra, en Gran Bretaña, la agenda parlamentaria la controla en este caso el primer ministro. Hay un procedimiento extraordinario donde el Congreso dice, como nosotros nos vamos a apropiar de la agenda. Toman esa decisión, que básicamente lo que hace es le quita a la primera ministra el liderazgo en todo este proceso, y dicen, ahora sí, nosotros vamos a proponer nuestras propias formas de separarnos de Europa, y votan 8 alternativas diferentes, y ninguna logra una mayoría. A pesar de que hay muchos parlamentarios, miembros del Parlamento que se abstienen, ninguna logra obtener una mayoría. Entonces, pareciera que lo único en que están de acuerdo en el Parlamento inglés es en no estar de acuerdo. Pues con esa excelente conclusión, invitamos a las amigas y amigos a que tengan una semana próxima muy descansada, muy llena de cosas buenas. Aquellos que tienen aspectos religiosos, pues que los celebren dentro de sus propias creencias, y una semana después de eso regresaremos, pero quédense en esta semana, en la próxima y en todas con Canal UCR. Muchas gracias, don José Rafael. Muchas gracias. Thank you.